Hola, ¿qué tal, hijos e hijos de la noche? Bienvenidos sean todos a este episodio número 75 del podcast ya. Ustedes estarán escuchando esto ya en febrero, si no me equivoco. Muchísimas gracias como siempre por pues elegirme, ¿verdad? Como medio de acompañamiento. Déjenle subo un poco al volumen por si acaso. Es que estamos estrenando micrófono. Entonces le estoy agarrando un poco la onda. También ya están viendo, bueno, desde el episodio de los portales ya vieron mi nueva cámara, que se supone que es 8K y que está grabando en súper alta definición supuestamente. Este micrófono se supone que debería captar mejor el audio. Así que bueno, pues ya estarán escuchando pues un cambio, ¿no? Ya sea que estén escuchando esto en Spotify, en iVoox o en YouTube. Muchísimas gracias. Y bueno, habíamos tenido este formato con invitados en el podcast. Todavía muchos de ustedes me pidieron la segunda parte con Daniel Castillo, mi amigo, el ex brujo. Y también la segunda parte con Carmelo de Cthulhu TV. Sí va a haber segundas partes. De hecho, mientras grabábamos lo pactamos con los dos. Ya quedaron, ellos están abiertos a eso. Pero pues también es un poco complicado compaginar los horarios de ellos con los míos y demás. Pero no se preocupen, de que tenemos una segunda parte de esos dos episodios, tendremos una segunda parte. No se preocupen, quizá incluso estábamos platicando hacerlo tal vez en vivo en algún momento. Pero bueno, se vienen varios proyectos del canal. El año ya va más avanzado. Ya estamos en el segundo mes. Bueno, ustedes en el futuro ya están en el segundo mes del año. Para mí sigue siendo 22 de enero. Pero bueno, vamos a empezar con este episodio. Una vez más les he traído varios relatos. Después de casi un mes de estar subiendo estos podcasts con invitados, vamos a regresar a estas pláticas convencionales, donde les voy a estar platicando pues estas historias que muchos de ustedes han dejado en los comentarios, sobre todo de YouTube. Saben que los relatos largos que envían, si son muy interesantes y tienen carnita, los tocamos aquí en el canal en episodios dedicados únicamente a esos temas. Pero también hay muchos relatos muy interesantes que son muy cortos, entonces no podría ser un video bien con forma, vaya. Entonces los relatos cortos que llegan a dejar, ya sea que me manden en alguna de mis redes sociales o incluso por correo, o mayormente que dejan aquí en los comentarios, se los platico yo. Así que pónganse cómodos, ¿no? Si se los leyera así tal cual, pues no tendría tanta emoción. Así que yo se los voy a narrar con mi estilo. Un agradecimiento enorme a todos los que han dejado estos episodios, ¿verdad? Estos relatos, perdón, en los comentarios. Y sobre todo esto, les iba a hablar de algún tema en especial, de alguna investigación, pero la verdad es que en el episodio que subí precisamente de uno de los relatos enviados por uno de ustedes, ocurrido en Yucatán, con una criatura que parecía un simio, pero que no era un simio, ahí dejaron muchos relatos de gente que ha avistado seres iguales o incluso al mismo, llamado Sinsimito o Sinsimite en Yucatán. Así que vamos a eso, vamos a escuchar la intro y comenzamos ahora sí con este episodio número 75 del podcast, donde vamos a estar contando experiencias de suscriptores. Así que comenzamos. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine.
Y pues bueno, queridos amigos, iniciemos con este primer bloque. Espero que no escuchen ningún ruido de fondo, porque están ladrando mis perras, porque hay un desmadre aquí en mi casa ahorita mismo mientras yo grabo esto. Es sábado, por eso no me gusta grabar temprano, pero bueno, el podcast tengo que grabarlo temprano porque normalmente nos extendemos mucho. Así que vamos a empezar, espero que no estén escuchando muchos ruidos de fondo, trataré de quitarlos en edición, pero bueno, vamos a empezar con este primer relato. Enviado, o bueno, fue dejado en un comentario de YouTube, de hecho más específicamente, si no me equivoco, en el relato del general rumano que afirma que los reptilianos existen. Lo dejó mi suscriptor de nombre Perro Caliente y yo lo titulé Ser extraño, avisté un ser extraño, posiblemente un reptiliano. Esta historia es bastante curiosa, bastante enigmática y bastante aterradora. Dice nuestro amigo que él en su trabajo, él es, por lo que entiendo, él es guardia de seguridad de él dice que es un centro lujoso, no sé si se refiere a un centro comercial muy lujoso que se encuentra en Anaheim, en California, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y curiosamente aquí en Anaheim, para los que no han ido, es una ciudad, no hay tantas casas realmente, es muy pequeña, una especie de complejo residencial, pero más que casas hay como centros de convenciones. De hecho ahí está el parque de Disneyland y el parque de Disney California Adventure. Realmente no hay como tantas casas, sí hay, pero mayormente son como centros turísticos y demás. Entonces ahí dice nuestro amigo que hay un centro, quiero suponer que es un centro comercial muy lujoso, donde hay muchos restaurantes caros, incluso antros. Y pues obviamente va gente con dinero, obviamente ahí en esa zona es muy cara, el estado de California también es muy caro y la gente que va a este lugar en específico es gente de mucho dinero. Y nuestro amigo, por lo que le entiendo, él es guardia de seguridad o era guardia de seguridad en ese lugar. Y dice que en alguna ocasión, un día como cualquier otro, les dijeron, los altos mandos de este centro comercial, les informaron a la gente de seguridad y a los demás empleados que no habría entrada al público ese día, que la gente normal no iba a entrar, el público en general no iba a entrar a ese centro comercial, no podían entrar al antro, ni a los restaurantes, ni a las tiendas que había adentro. Únicamente se le debería permitir el acceso a las personas VIP, que eran unas personas invitadas especiales, que eran las únicas que iban a estar dentro del centro comercial en ese día. Entonces pues bueno, el día transcurrió con relativa normalidad, obviamente con mucha menos afluencia de gente. Esto quiero entender que fue mucho antes de lo de la pandemia, quiero entender que varios años, no fue en tiempos recientes. Y pues bueno, iban entrando, algunos coches iban entrando, obviamente traían una especie de invitación para que pudieran entrar al evento, o no sé si era un evento, bueno, al centro comercial. Y en una de esas entra una limusina, cuenta nuestro amigo Perro Caliente. Entra una limusina, bueno, se queda detenida en la entrada. Nuestro amigo era guardia de seguridad. En esta ocasión le tocó el turno estar en la entrada del estacionamiento, en la aguja que le llamamos. Entonces se estaciona una limusina con un chofer, un conductor completamente normal, baja la ventanilla y le muestra la invitación y aparte le paga, ¿no?, la entrada al estacionamiento. Pero nuestro amigo, pues obviamente, como su costumbre como guardia de seguridad, era revisar de fuera el coche, y si tenía algo fuera de lo común, pues hacerles verlo y quizá incluso registrarlos o negarles la entrada al lugar, ¿no?, al centro comercial. Pero en esta ocasión no pudo, porque los vidrios de la limusina estaban polarizados, o sea, no se podía ver hacia adentro. Y mientras estaba todavía estacionada la limusina, de repente nota que la ventana del asiento que estaba justo detrás del asiento del conductor desciende, es decir, alguien bajó la ventana desde dentro del coche, y entonces nuestro amigo pudo ver una criatura espantosa. En vez de haber una persona ahí, había algo horrible que nuestro amigo describe que era muy feo, que él le da una descripción como de pescado humanoide, era como una especie de persona, pero con cabeza de pescado, muy fea. Dice que su piel era lisa, de color azul claro, y la textura que mostraba su piel era como si estuviera mojada. Él lo describe como si fuera una especie de anfibio. No sé si, por ejemplo, yo me lo imagino un poco como... si ustedes vieron la caricatura de Ben 10, una de los alienígenas en los que se convertía Ben era como una especie, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el alienígena. Si están en YouTube trataré de dejarles una imagen de la criatura, así me lo imagino.
como una especie de batracio, de un humano, pero con características de pescado en su cuerpo humanoide y la cabeza de pescado, así con los ojos grandes y los colmillos, y los labios muy gruesos. Así me lo imagino, así me imagino este ser. Este ser, te repito, iba sentado en el asiento trasero de la limusina, o sea que él era uno de los invitados VIP de esa reunión que se estaba llevando a cabo en este centro comercial de Anaheim, en California, ese día, que no nos menciona nuestro amigo en qué año es. Si estás escuchando el relato, amigo, por favor, déjalo en los comentarios. Pero bueno, el punto es que nuestro amigo se espantó mucho. Él ya había levantado la aguja, entonces la limusina se arranca, entra al estacionamiento del centro comercial y nuestro amigo se espantó mucho y dice que salió corriendo de ahí. No sé si volvió a trabajar ahí, no lo menciona, pero yo creo que no, por esta vivencia, ¿no? Aparte, pues si abandonó su puesto de trabajo, pues no creo que lo hayan perdonado. Pero bueno, el punto es que sí entró. Y te repito, este comentario lo dejó nuestro amigo en el video, en el episodio que subí hace poco, del general rumano, el militar retirado de Rumanía, que afirma que los reptilianos existen porque él ha vivido muchas cosas y un amigo suyo vio a dos reptilianos en la autopista de camino a Bucarest, en Rumanía, hace unos años. De hecho, ya eso sí fue en años recientes. Entonces él hace esta relación, nuestro amigo Perro Caliente hace la relación de este ser que vio a bordo de esta limusina en Los Ángeles, ¿no? Pero con los reptilianos. Él, de hecho, así lo comenta. No era un reptiliano lo que vi, pero era muy parecido. Era este hombre que era un pescado humanoide muy feo, de color azul y de textura pues como de pescado, ¿no? Su piel era como de pescado. Y aquí, pues obviamente, aquí termina el relato. Él se fue y ya no supo qué pasó, pero resulta muy inquietante y muy curioso. Ya les he dicho muchas veces que yo no creo en la teoría de que hay personas disfrazadas de reptil en el gobierno y demás. Yo no creo esa teoría, pero bueno, podría yo estar equivocado. Esto no hay quien sepa la verdad absoluta. Y quien les diga que sabe la verdad absoluta les está mintiendo, o quizás su propia ignorancia les los ciega. Porque absolutamente nadie, ni siquiera los ufólogos más inversos en estos temas, saben tanto. Y nadie sabe a ciencia cierta qué son. Pero pues este tipo de relatos como el que dejó nuestro amigo hace creer que sí. Te repito, lo que él vio no era un reptiliano, era un humano anfibio, un pez humanoide, como lo describe él, que curiosamente estaba fuera del agua. Entonces también podría recordar un poco al relato de H.P. Lovecraft de Dagon. De hecho hay unos seres, hablando de Cthulhu TV, de Carmelo, hay unos seres en la mitología de Lovecraft, no recuerdo cómo se llaman, si alguien sabe pónganlo en los comentarios, que son como precisamente pescados humanoides. Y es muy curioso porque ya les he hablado que los sumerios, y quiero hacer un episodio sobre los sumerios dedicado únicamente a toda su mitología, no solo a los Anunnaki, sino a muchos otros seres. Y cuando les hice el episodio de que es algo muy curioso que en varias cosmogonías o varias religiones, varias mitologías del mundo, se habla de un grupo de hombres que suelen ser 7 hombres, 7 sabios. Si no me equivoco, sí son los sumerios, que hablaban de 7 seres que eran hombres pez, que eran muy antiguos, que habían existido antes que la humanidad y que habían salido y le habían regalado, por así decirlo, ciertos conocimientos a la primera raza humana o a los primeros miembros de la raza humana, que bueno, además Sumeria es la civilización conocida por el hombre más antigua del mundo. Así que resulta muy curioso porque aquí estaría esta conexión oscura. Tengo que investigar más sobre el tema, pero estoy casi seguro que fueron los sumerios los que hablaban de estos 7 hombres sabios que eran pescados humanoides. Y podría ser que sí fuera una raza, quizá extraterrestre, quizá intraterrestre, quizá simplemente una raza que habitó en la Tierra antes que nosotros, no lo sabemos. Pero sí resulta muy curioso y muy enigmático que justamente ese día este centro comercial estaba cerrado al público en general y únicamente estaba permitida la entrada a ciertas personas. Cabe mencionar que las otras personas que nuestro amigo vio entrar en sus coches al centro comercial ese día eran personas normales a simple vista, con la excepción de esta criatura que era como una especie de pescado humanoide. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes que haya sido esto? Quizá era un reptiliano, tal vez era algo completamente diferente. ¿Qué opinan ustedes que era? Si están en YouTube, por favor déjenlo abajo en los comentarios del video. Los de Spotify y iVoox no los invito a que dejen comentarios porque creo que no hay caja de comentarios, al menos en Spotify no lo hay. Creo que en iVoox sí, así que si estás en iVoox y puedes comentar, adelante, siéntete libre de hacerlo. Por cierto, se me olvidó mencionarles, les digo, con todo el desmadre que hay aquí en mi casa ahorita, se me olvidó mencionarles al principio del episodio, que no olviden suscribirse a mi canal aquí en YouTube. También síganme en Spotify o en iVoox si me están siguiendo por allá. Denle like a este video, suscríbanse, activen la campana de notificaciones en YouTube para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video.
Pero síganme en mis redes sociales, que ya son muchas, son Instagram, TikTok, Facebook y Spotify. Bueno, Spotify no cuenta como red social, pero por lo menos en Instagram, TikTok y Facebook, síganme. En TikTok estoy subiendo videos todos los días y ahí estamos platicando de casos muy cortitos que no estoy contando en el canal. Así que no olvides irme a seguir por allá, porque también ya estoy haciendo directos allá en TikTok y están muy padre porque hay mucha más libertad. No censuran aquí en YouTube. Si digo alguna palabra o algún tema, lo censuran. En TikTok no hay censura de ningún tipo, a menos que fuera algo muy muy grave, pero pues no vamos a hacer ese tipo de cosas allá. Entonces, para que me vayan a seguir, me encuentran como @elgrimorio_de_rix, todo junto con minúsculas, tanto en Instagram como en TikTok. En Facebook me encuentran como El Grimorio de Rix, igual en Spotify. Y pues bueno, ahora sí, ese fue como un pequeño entremés, como un pequeño aperitivo, ese relato de este ser anfibio que vio nuestro amigo Perro Caliente en una limusina en Anaheim, California. Porque en realidad, como les decía en la introducción del episodio, lo que me hizo, en vez de hablarles de alguna investigación en el episodio de hoy, sino en vez de eso, hablarles sobre este compendio de relatos de suscriptores, fue el video que subí a inicios de enero, si no me equivoco, sobre esta vivencia que tuvieron dos hombres en Yucatán en los años 70, en el que se les apareció, una noche en la selva, en la jungla, en el monte, dicen mi amigo que envió el relato, una especie como de simio que caminaba en dos patas, muy grande, pero que no era un simio porque iba silbando una canción, más específicamente la canción de La Ley del Monte, de Vicente Fernández, que en paz descanse. Y también otra cosa curiosa era que parecía que este ser tenía habilidades sobrenaturales, porque parecía que estaba controlando el clima, porque en cuanto él apareció empezó a llover, y cuando uno de los hombres le dio un tiro al ser y este se echó a correr hacia la selva, dejó de llover inmediatamente, como si él estuviera controlando la lluvia, como si esa lluvia que estaba fungiendo, que estaba cayendo en ese momento, viniera con él. En los comentarios habían muchas cosas, muchas personas de Yucatán que le llamaban a este ser Juan del Monte, a otros que decían Señor del Monte. De hecho estoy planeando hacer un remake del episodio de uno que me mandaron hace un año ocurrido en Tamaulipas, que es un ser que no es igual, pero tiene características en su forma de ser parecidas. Y lo más interesante de esos comentarios, de los comentarios de ese video del Cincimito o Cincimite, esta criatura de Yucatán, criatura mitológica, con la descripción de un gorila, pero con los pies al revés, y que no era un animal, sino que era una especie como del Señor del Monte, como una especie de dios o de espíritu del bosque. Muchas personas, muchísimas, dejaron experiencias, ya sea propias o de algún familiar, con este ser, y no solo en Yucatán, sino también en otros estados de la República y en otros países de América Latina. Así que el primer relato, casi todos los relatos de hoy son referentes a esta criatura, a este Sasquatch sobrenatural, que más adelante les diré por qué no creo que sea un animal tipo Bigfoot, o sea, un críptido, un animal, esta cosa, sino algo superior, un espíritu o algo así. Más adelante se los voy a decir, pero vamos a escuchar el relato de Marcos Morales Cuo, que yo lo titulé El ser que habita en Yucatán, Juan del Monte, porque así nombra a esta criatura nuestro amigo Marcos, Juan del Monte. Dice nuestro amigo que en alguna ocasión su abuelo conducía su motocicleta ya a altas horas de la noche por una de las muchas carreteras de Yucatán. Dice el hombre que vio pasar, de repente se atravesó en el camino mucho ganado, o sea, muchos animales, pero no venían con ningún pastor, y aparte era muy noche. No soy campesino, no soy pastor, pero normalmente eso se hace temprano, no a altas horas de la noche. De repente dice que se atravesaron mucho ganado, un gran número de ganado, muchas vacas. En el camino él tuvo que frenar. Y lo curioso era que detrás de este ganado los venía siguiendo precisamente una criatura indescriptible. No era un humano, no era una persona, no era un animal tampoco. El abuelo de Marcos menciona que el ser, la razón por la que este ganado iba corriendo desbocado como loco en un lugar donde no deberían estar, atravesando una carretera en Yucatán, era porque los venía persiguiendo precisamente una criatura que él describió como un gorila o un simio muy alto, de casi o de más de 2 metros de alto, pero que no caminaba como los gorilas, caminaba en 2 patas, corría como si fuera un humano, pero era una especie de gorila muy grande, y venía persiguiendo a estas criaturas, él cree que para devorarlas. Menciona Marcos que su abuelo a esta criatura le decía Juan del Monte, e incluso
Dice algo muy interesante, dice nuestro amigo, que en esa, no menciona en qué región de Yucatán ocurrió esto, pero que hay una especie como de dicho o de leyenda urbana ahí donde él vive, que un grupo de científicos de Discovery Channel viajaron en alguna ocasión a Yucatán a investigar una cueva donde se dice, cosa como de leyenda urbana, y la gente que vive ahí, se dice que ahí vive una familia de cincimitos, o sea, de estas criaturas, de estos Juan del Monte. Pero esto, pues, le menciona que no le consta, que podría ser una simple leyenda urbana el hecho de que los de Discovery Channel hayan ido ahí a Yucatán, a esta zona de Yucatán, a investigar esta cueva. Y, pues, y obviamente eso, si no le consta a nuestro amigo, pues, está mucho menos a nosotros. Pero lo curioso de este relato del abuelito de Marcos, que dice que vio este ser persiguiendo al ganado a través de la carretera a muy altas horas de la noche, tiene sentido porque aparte conecta con uno de los elementos del relato que te conté, que si no lo viste y estás en YouTube, te dejo la etiqueta por aquí, en el que dos hombres, te digo, tuvieron un encuentro, bueno, tres hombres de hecho tuvieron un encuentro muy aterrador con esta criatura hace unos años en una zona pues todavía muy virgen de la selva de Yucatán, o la jungla, no sé cómo se le llame, porque cuando vieron esto se pusieron a investigar los tres amigos, que bueno, dos de ellos eran los tíos del chico que comentó el relato, y otro era uno de sus empleados. No, eran cuatro, sí, eran cuatro hombres, si no mal recuerdo. Y pues después de haber vivido esto, después de haber sobrevivido a su encuentro con este ser que ellos creían en su catolicismo muy arraigado que era el diablo, yo creo que no era el diablo para nada. De hecho, yo creo que no existe el diablo, como lo pintan las religiones. Pero bueno, el punto es que se pusieron a investigar así entre la gente. Obviamente contaron su experiencia entre los pobladores, porque este territorio, este terreno en donde ocurrió el encuentro, se encontraba en medio de dos poblados, y a la gente de los dos poblados les platicaron lo que había ocurrido, y efectivamente muchos de los pobladores, sobre todo los más ancianos, les contaron que ellos ya habían visto a este simio, entre comillas, andar por la jungla, que a veces se aproximaba demasiado a los poblados y que lo habían visto en los alrededores del pueblo, y que no siempre andaba sola. Esta criatura, este simio, no andaba solo, sino que a veces andaban en manada, e incluso habían llegado a ver algunos de estos simios crías, pequeños, vaya, o sea, eran manadas enteras. Entonces, pues aquí abre una interrogante muy interesante que yo creo que no va a ser respondida, y mucho menos con estas leyendas, estos relatos que contamos en estas ocasiones, porque se contradicen. Te repito, el ser que vieron los tíos de nuestro amigo, de mi suscriptor, y sus dos empleados, definitivamente no era un animal, porque además resistió un disparo y se echó a correr. Sí le dolió, pero siguió corriendo. Pero lejos de eso, tenía estas dos habilidades sobrenaturales que un animal ni de chiste podría hacer, que es silbar una canción, y no era un silbido ahí al azar, no era un sonido que estaba emitiendo, era un silbido, estaba silbando una canción. Eso es algo que un animal no hace, mucho menos un simio, un perico tal vez, pero un simio ni de chiste. Aparte, en Yucatán no hay simios grandes. Sí, aquí, de hecho, en América Latina no hay simios grandes, únicamente son simios pequeños, ¿no? Los que hay en las junglas por ejemplo, en Chiapas creo que hay simios, no sé si estoy mintiendo, corríjanme. En algunas partes de Centroamérica también hay simios pequeños, pero no hay gorilas, mucho menos en Yucatán. Entonces, y aparte controlaba la lluvia, porque cuando él llegó empezó a llover, y cuando se fue dejó de llover, o sea, dejó de llover, llovió literalmente en cuestión de 2 minutos, que esto fue lo que duró el encuentro. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, por un lado está esa parte sobrenatural que a mí me hace creer que lo que vio nuestro amigo, bueno, los tíos de nuestro amigo, no era un animal, es decir, no era un Bigfoot, no era un Sasquatch, no era un críptido. Porque yo les he dicho muchas veces en los episodios que hablamos de Sasquatch que esa criatura es un animal, no tiene poderes mágicos como muchos creen. Bigfoot, Pie Grande, el Yeti no tienen poderes mágicos, son animales. Si es que existen, que creo que por lo que hemos investigado, quizá ya no existan, pero en algún momento existieron. Yeti, Pie Grande, todas estas criaturas quizá existieron, sobre todo en la parte de Asia. Hay muchas variables del Yeti en India, en China. Ya hemos revisado muchas veces ese tema, te dejo la etiqueta por aquí a ese tema. Y son animales, simplemente no pueden hablar, no tienen poderes mágicos. Y esta cosa, el cincimito o cincimite, que es una criatura mitológica de Yucatán, de los mayas, muy antigua,
tiene poderes sobrenaturales, no es un animal, es algo más. Pero entonces, ¿por qué anda en familia? ¿Por qué tienen crías? ¿Por qué andan en manada? Eso es lo curioso. Entonces es un tema muy enigmático y sigamos, porque te digo que hay muchos relatos. Aquí hay uno de Gustavo González, y este no ocurre en México, este no ocurre en Yucatán, sino en El Salvador. Y es que dice nuestro amigo Gus que ahí en ese país, de donde obviamente él es originario, se cuentan leyendas muy parecidas en pueblos y lugares rurales en que los brujos se convierten en simios. Y ahí en El Salvador les dicen hombres micos. Y él menciona que cuenta el rumor que estos brujos que pueden convertirse en simios dan vueltas hacia atrás y otras hacia adelante, y luego deben dejar su ropa en algún lugar, obviamente escondidas. Usualmente suelen transformarse estos brujos en animales en lugares poco poblados de la selva o del bosque o en su propia casa. Y no les deben mover, o sea, tienen que esconderlas muy bien, porque si alguien, un curioso, les llega a mover su ropa del lugar, ellos no podrán volver a ser humanos, se quedarán en esta forma de simio monstruoso toda la vida. En estos pueblos también dice Gus que hay personas que creen mucho en esta historia, en este cuento, en esta leyenda urbana, en este mito, como quieras verlo, y a él le consta porque él es profesor de una zona rural en El Salvador, y muchos alumnos de la escuela donde él trabaja cuentan que han tenido experiencias y avistamientos de estos seres, ellos y sus familias. Menciona Gus que en lo personal él nunca ha visto ni ha tenido ningún encuentro con ninguno de estos hombres micos, con estos brujos que se convierten en simios, pero él siempre dice que hay que creer parte de estos sucesos, y yo pienso lo mismo, que detrás de todas las leyendas hay obviamente una parte mentira, hay una parte de verdad. Obviamente por eso se llaman leyendas. No hay que no hay que creer una leyenda al pie de la letra, incluyendo mitos, mitologías, religiones, nada al pie de la letra. Tiene una parte que seguramente es verdad, pero otra parte que seguramente es un mito, como por ejemplo el Leviatán, que aparece en la Biblia. Es algo muy curioso que en la Biblia se dice que es un demonio, pero hay muchas teorías, y yo concuerdo con ellas, que el Leviatán no era un demonio, era alguna especie de pez muy grande, quizá de alguna era prehistórica, que sobrevivió hasta los tiempos de los primeros hombres de Medio Oriente, de cuando se escribió el Primer Testamento, o incluso antes, porque el Primer Testamento es copia, por así decirlo, o toma inspiración, para que no suene feo, de varias otras mitologías de Medio Oriente, incluso algunas de África, incluyendo el mito del diluvio, el mito de Adán y Eva, lo copian o lo retoman de los sumerios, de algunas otras partes de África. Entonces seguramente el mito del Leviatán, de este pez gigante, probablemente una ballena que vivía en esa zona en algún periodo del tiempo hace miles de años, quizá estaba a punto de extinguirse, pero algunos de los últimos ejemplares todavía convivieron con personas pues de esa zona del mundo, ¿no? De Medio Oriente, y de ahí surge el mito del Leviatán, y el hombre, en su afán por entender incluso lo que no puede entender, pues empieza a decir que es un demonio, ¿no? El Leviatán. Yo no lo creo. Lo mismo con esto. Volviendo por cierto, dice que un placer saludarme, nuestro amigo Gus González. Un gusto para mí, hermano. Muchas gracias por dejar tu comentario, por dejar tu experiencia. Colega, porque yo también soy maestro de universidad, pero soy maestro, a lo mejor no soy normalista ni estudié para eso, pero bueno, a eso me dedico también, además de ser youtuber. Así que un abrazo, querido amigo Gus, hasta El Salvador. Y sí, ya he platicado muchas historias de varias partes del mundo. De hecho, en Yucatán también, en Yucatán hay muchas leyendas de brujos que se convierten en animales. Entre ellos, el más común es el Huaypec, que es el brujo que se convierte en perro, y el Huaychivo, que es el brujo que se convierte en chivo, como dice su nombre. Pero si no me equivoco, también hay una leyenda en Yucatán de brujos que se convierten en simios, y hace poco, si no me equivoco, es en Costa Rica, y yo no conocía la leyenda hasta que una suscriptora me lo envió, y ya conté en algún episodio de relatos de suscriptores, pero teatralizados, o sea, no conmigo en el podcast, sino que ahí sí los leía textual como me los enviaban. Ahí todavía no me enviaban tantos relatos como ahora, por eso los juntaba en esos episodios. Esa suscriptora me contó que ella y su familia tuvieron experiencias con, si no me equivoco, si es en Costa Rica, y le dicen el mico brujo o la mica bruja. Y en este país también es la misma leyenda que nos menciona aquí Gus, que se cuenta en El Salvador, de brujos y brujas, hombres y mujeres que pueden transformarse en simios. Obviamente no son simios per se, o sea, no son un simio normal, son simios más grandes, simios monstruosos, no como un Bigfoot, pero me imagino, como una especie de chimpancé monstruoso. Y obviamente el chimpancé no es nativo de América, no hay chimpancés viviendo en la vida salvaje en América, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni acá en México.
en ningún lado. O sea, los chimpancés son de África. Te repito, los simios que hay aquí en América son más pequeños porque estamos a una distancia más cercana al trópico. Por eso los animales que viven cerca del trópico son más pequeños. Entonces, bueno, incluso me acordé ahorita de una de las leyendas que envió un suscriptor, creo que también era de Costa Rica, que a él y sus amigos fueron perseguidos por un mico brujo. Y él cuenta que estaban sentados como en un día de campo, por así decirlo, él y sus amigos descansando. Creo que habían ido de cacería o algo así. Y vieron de estos simios, él incluso dice la raza. Voy a buscar el video y trataré de dejarles la etiqueta si lo encuentro por aquí, porque fue en uno de los muchos compendios de suscriptores que he contado del año pasado, si no me equivoco. Y de repente vieron unos simios chiquitos, andar ahí en los árboles, pero uno de los changos que venía, de los simios que venía con esos changos más pequeños, era muy grande. Y ellos decían, ¿qué es eso? Y este ser, sus perros le empezaron a ladrar, se espantaron, se subieron a sus... No me acuerdo si venían en moto o en bicicleta y se fueron de ahí, pero la cosa esta, este mico brujo, un brujo que se convirtió en simio, los persiguió. Y bueno, se dice que los micos brujos, los hombres que se convierten en simios por medio de brujería, como si fueran nahuales, que aquí en México le decimos nahuales, es para robar cosas con las que pueden hacer sus rituales. Y las mujeres que se convierten en simio, que son brujas que se convierten en simio, según la leyenda, según los dichos populares de Costa Rica, lo hacen para molestar a algún hombre que les hizo daño, que les fue infiel o lo que sea. Se convierten en simias para espantarlos en la noche. Es algo muy curioso. Y también me llama la atención este elemento de que si les esconden la ropa, cuando se convierten en simios ya no pueden volver a ser humanos. Y esto es algo que también está presente en mitos similares en toda América Latina. Por ejemplo, aquí en México se dice que las brujas que se convierten en aves, cuando se convierten en aves, las tlahuelpuchis, o lo que nuestros antepasados llamaban las tlahuelpuchi, que hoy en día simplemente se les dice las brujas, se desprenden de sus brazos y de sus piernas y a veces de sus ojos para poder convertirse en estos pájaros monstruosos que rondan las casas donde hay bebés y les beben la sangre, les chupan la sangre a los bebés. Y se dice que si alguien llega a encontrar estos brazos y estas piernas y las queman o las esconden, la bruja ya no se va a poder convertir nunca más en humano, se va a quedar en la forma de esa ave monstruosa. De hecho hay un relato en Relatos de la Noche, que por cierto, un saludo, un shout out a mi amigo Relatos de la Noche, de Uriel de Relatos de la Noche. Un abrazote, hermano. Él tiene un relato muy aterrador en el que cuenta uno de sus suscriptores precisamente eso, que eran unos niños que se habían salido de su casa a echar relajo en una zona rural, y por regresarse corriendo a su casa, uno de ellos se cae como en una zanja. Y en esa zanja estaban unos brazos y unas piernas, pero no estaban amputadas, vaya, no eran de un cuerpo sin vida. Porque ellos lo primero que pensaron fue algún criminal, ¿no? Ya saben de cuáles, no digo el nombre para que no me censure YouTube el episodio, pero los que venden sustancias ilegales, pues alguna diferencia habrán tenido con alguien, lo desmembraron, como ocurre mucho aquí en México tristemente, y tiraron ahí esas cosas, pero no estaban frías, no estaban tiesas, estaban incluso cálidas y se estaban moviendo. Entonces, muy espantados, los niños llegan con los adultos, con sus papás, creo que eran primos los tres, llegan con sus papás y ellos dicen, es de una bruja. Estos brazos, estas piernas son de una bruja. Entonces creo que se las queman y no recuerdo en qué termina el relato, pero está muy muy aterrador porque nos da una mucho mejor idea, más realista, fuera de la leyenda, ¿no? Sino ya de algo que le ocurrió a alguien. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones, ¿no? También nos contaba Daniel Castillo cuando estuvo aquí de invitado que él vio cómo en Chile, en vez de estar el brujo que se convierte en simio, como aquí en El Salvador que nos menciona Gus, Daniel nos cuenta que allá en Chile está este brujo que le dicen el tuetué, que se convierte también en ave, pero no es tanto que se convierte en ave, ese es el chonchón, si no me equivoco. El tuetué, por lo que nos contaba Daniel, es un brujo que se desprende la cabeza y su cabeza se convierte en un ave que es muy grotesca. Ahí te dejo la etiqueta por acá de este episodio para que él te lo cuente mejor, porque él vio cómo uno de estos brujos se transformaba en tuetué. Y él dice que su cuerpo, cuando se desprende la cabeza y la cabeza se convierte en ave, el cuerpo se queda ahí. Pero él menciona que el cuerpo es como una especie de GPS para la cabeza, para que pueda volver a su cuerpo y volver a transformarse en ser humano. Pero que si alguien llega a mover del lugar el cuerpo sin cabeza de este brujo chileno, o lo pone de cabeza, el brujo no puede encontrarlo y se queda para siempre en la forma del tuetué, de este brujo, de esta ave monstruosa que literalmente es una cabeza humana con alas y pico, un ser aberrante, ¿no? Yo solo lo he visto en imágenes, pero sí es bastante enfermizo, y como nos lo describió Daniel, pues
mucho peor, ¿no? Entonces eso me llama la atención porque es de este tipo de cosas que te digo que se repiten en muchos lugares del mundo y pareciera que, o sea, que sí fuera real, ¿no? Tomando en cuenta ese criterio. Pero bueno, muchísimas gracias, amigo Gus González. Y esa es otra, entonces, otra teoría, otra hipótesis, otra posibilidad que fuera aquello que vieron estas 4 personas en Yucatán en el relato que subí, que envió el suscriptor, que yo se los conté. Puede ser que lo que vieron no haya sido el diablo como ellos creían, y tampoco Juan del Monte o Señor del Monte, sino que haya sido probablemente un brujo transformado en simio. Esa es otra posibilidad. Así que muchas gracias, Gustavo González de El Salvador, por abrirnos esta nueva hipótesis que nos aterra más y nos va a dar más miedo cuando nos vayamos a dormir esta noche. Y en complemento a este relato de Gustavo González, Sergio Emanuel Ramírez Carrillo, un abrazo, hermano, porque tú eres de los que comenta casi en todos los videos, muchas gracias, pone un complemento a lo que menciona nuestro amigo, y dice que él ha leído sobre algunas versiones mexicanas del Bigfoot de pie grande, que se le llama Coatlacas, en el centro del país. De hecho, mencionaba otro suscriptor que creo que es en Tlaxcala, donde se habla de esta criatura, de este Coatlacas, que es, a grosso modo, un pie grande mexicano, ¿no? Una variable que, te digo, esto no tiene sentido que se lo hubieran copiado, que hubieran copiado el mito del Tíbet, porque pues no, ni siquiera lo conocen, ¿no? No lo conocían en la antigüedad, o que hayan copiado el mito de pie grande. Este ya existía desde antes, ¿no? El mito de este Coatlacas aquí en México. Dice que también existen estos seres, estos como pie grandes, que en la Sierra Madre Occidental, sobre todo en Veracruz, que le dicen el chilobo. Y finalmente Cincimito o Sambomono, en el sur de Chiapas y Yucatán, que es precisamente donde ocurre esta historia, y el avistamiento que tuvo el abuelito de Marcos Morales, que lo vio, te digo, atravesando la carretera persiguiendo pues a un grupo de ganado. Entonces sí está bastante terrorífico esto. Pero justamente, y aquí está lo curioso que menciona Sergio, que según la leyenda, estos cincimitos o sambomonos se caracterizan porque cuando aparecen en medio del bosque lo hacen silbando, como lo hizo la criatura de este relato, que iba silbando la canción de La Ley del Monte de Don Chente Fernández, ¿verdad? Y además dice que sí, que en efecto, según la leyenda, estos seres parecen gorilas bípedos muy grandes, pero te repito, para todo aquel escéptico que diga que es un simio, no hay gorilas en México viviendo de manera salvaje, no es posible. Así que muchísimas gracias, Sergio Emanuel, porque aquí hay una especie de confirmación del relato original, donde contamos esto que ocurre en Yucatán, ¿no? Y bueno, aquí solo yo complementando lo que puso nuestro amigo Checo Emanuel, es que, te repito, si estas criaturas en efecto son Bigfoots, o sea, son pie grande, no... O sea, no lo son, porque pie grande no tiene, te digo, poderes sobrenaturales. No entraría silbando una canción. Haciendo algún ruido, algún aullido de simio, sí. Porque pie grande sí existe. Es una especie como de simio. Por todo lo que hemos podido ver a lo largo de varios episodios que he hecho sobre estas criaturas. Sí, son una variable desconocida de simios, ¿no? De gorilas, alguna especie de gorila. Pero pues los gorilas, te digo, no pueden silbar una canción. Entonces quizá estos seres que menciona nuestro amigo, Chilobo y el Coatlacas y obviamente el Cincimito, no serían animales, no serían Bigfoot, sino que serían otra cosa, seres sobrenaturales. Creo yo que son espíritus del bosque. Espíritus del bosque que logran adquirir cierta forma física que resulta aberrante para el ser humano, como la historia que te conté hace poco sobre estos militares que vieron un ser que ellos, dentro de nuevo de su catolicismo, creyeron que era el diablo. Pero yo no creo que haya sido el diablo, yo creo que era un espíritu del bosque, un guardián del bosque, que era este ser que tenía patas de cabra, que era un hombre pero tenía patas de cabra, como una especie de fauno. Y así hay varios relatos que hemos contado aquí en el canal que se repiten, no siempre tienen el mismo aspecto. Por ejemplo, aquí el aspecto que tenía era como una especie de simio, no de un hombre con patas de cabra. Pero a eso voy, yo creo que estos seres no son demonios, no son el diablo. Con muchos de mis videos me topo con comentarios que dicen tal cosa era un demonio y no sé qué. No
No, no, no. De hecho, muchos de los videos que subo sobre alienígenas, sobre extraterrestres, sobre avistamientos, sobre el alien de Metepec, que es un video en el que fue captado un ser que se cree que es alienígena, hay muchos que dicen que es un demonio y no, no son demonios, gente. Esta cosa que vieron nuestros amigos no era un demonio, no era el diablo, era otra cosa. No sé qué era, pero estoy casi seguro que no era un demonio. Mi hipótesis, y podría estar equivocado obviamente, es que era un espíritu del bosque, como los que se mencionan en todas las mitologías del mundo. Los espíritus del bosque no son solamente los duendes y las hadas, se mencionan muchos otros seres muy parecidos a Juan del Monte, al Señor del Monte, y muchos otros seres que tienen descripciones completamente diferentes, como los Kappa. Los Kappa eran guardianes de la naturaleza, estos seres japoneses de los que ya te hablé, eran como tortugas humanoides, que sí, también le hacían daño a la gente, pero ellos estaban protegiendo los cuerpos de agua. Y así como está el Chan del Agua en la mitología mexicana ya posterior a la conquista española, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos seres elementales, espíritus del bosque, que dependiendo de lo que cuiden tienen su aspecto. Si este ser cuida la jungla, tiene sentido que su aspecto sea como de simio. Si el Chan del Agua cuidaba los cuerpos de agua igual que los Kappa, por eso tienen forma como de anfibios humanoides. Son seres que no son humanos, pero no necesariamente son malvados y definitivamente no son demonios. Simplemente son, si es que son reales, como dicen las mitologías, son guardianes de la naturaleza. Pero bueno, ahora vamos con un relato que nos dice que no solamente en México están estos seres, también en Nicaragua. Ya vimos que en El Salvador está, bueno, esta teoría que nos dejó nuestro amigo Gus hace unos minutos que te relaté, hace unos minutos, segundos, no sé cuánto tiempo haya pasado, porque fui a ver la cámara que sí estuviera grabando, que espero que todo esté bien, porque pues no estoy viendo nada, yo no veo ya la pantalla, porque antes grababa con mi celular, ahorita estoy grabando con una cámara, entonces yo no veo, espero que esté todo bien. Parece que sí, pero bueno, si hay algún error, pues ahí me disculpo, ya le estaré agarrando el modo a esta cámara. Nuestro amigo Donald Hernández nos deja otra versión de la leyenda. Y es que aquí también en Nicaragua, según lo que cuenta nuestro amigo, hay una criatura muy similar que el nombre de hecho es idéntico. En Nicaragua, según al norte de Nicaragua, por lo que dice nuestro amigo Donald, también existe un ser muy parecido del que se habla, que se le dicen el sisimite o el sisimique. De hecho, fonéticamente se parecen mucho, así que probablemente la leyenda pasó de Yucatán a algunas partes de Centroamérica y quizá incluso algunas de Sudamérica. Y dice nuestro amigo que según la leyenda que se cuenta ahí en Nicaragua, es que este es un primate de gran tamaño, omnívoro, es decir, que no solo come plantas, sino que también come carne, o sea que bien podría comerse a un humano, que posee los pies al revés, igual que el sisimito de Yucatán, para despistar a sus cazadores, y que gusta de secuestrar mujeres para embarazarlas y tener a su prole, o sea, sus bebés, sus crías, vaya. Pero dice nuestro amigo que tiene una debilidad este ser, y es el agua, porque no sabe nadar. Por eso esta criatura, según la leyenda nicaragüense, este sisimique, no bebe agua y tampoco sale de cacería en días lluviosos. Esto, antes de seguir con lo que dice nuestro amigo, pues está un poco en duda. Finalmente lo tomamos únicamente como la leyenda, porque como te mencioné, si este ser que vieron estos hombres, estos 4 hombres en Yucatán en los años 70, era el sisimite, pues esta parte de la leyenda estaría desmentida, porque este ser salió e iba lloviendo. De hecho, él traía la lluvia consigo mismo. Así que, como dice nuestro amigo, él dice que él no sabe si creer esta parte, que podría ser solamente parte de la cultura y del folclore nicaragüense. Dice que también se dice que habita en la zona yucateca de México, y más, por así decirlo, más gore. Eso no entendía a qué se refería. Porque en la versión mexicana cuenta que cuando el sisimique, embarazaba a una mujer y ésta daba luz a sus hijos, inmediatamente pedían leche y no paraban de mamar hasta que fueran lo suficientemente grandes para ser destetados. O sea, a diferencia de otros animales, pues ellos no están bebiendo leche materna todo el día, ¿no? No los están amamantando las mamás todo el día. Pero estos sí, los hijos del sisimique, que tenía con mujeres humanas, como muchos seres elementales de mitologías latinas, como el pombero y muchos otros seres de este tipo, eran híbridos, por así decirlo, los hijos del sisimique, de este monstruo, con mujeres humanas, y no paraban de pedir de amamantar durante todo el día hasta que fueran lo suficientemente grandes y maduros como para ser destetados, que se les dice, ¿no? Y aquí está lo aterrador de esta leyenda nicaragüense, porque
según lo que se cuenta, es que una vez que eran destetados los bebés, ya que no eran bebés tan pequeños, ellos junto con el padre, junto con el sisimique, se comían a la madre que te repito que era una mujer humana, la devoraban. Esto es algo bastante aterrador que no se menciona en la leyenda yucateca, en la leyenda maya, pero está bastante aterrador este elemento de la leyenda. Si te fijas, el sisimique es técnicamente lo mismo que el cincimito, con esta única diferencia. Por lo que nos habían contado hasta ahorita nuestros amigos yucatecos, el cincimito o cincimite no tenía hijos con mujeres humanas, simplemente era como una especie de espíritu del bosque. Pero aquí la versión nicaragüense secuestra a las mujeres para eso, para tener crías con ellas, y una vez que las crías crecen lo suficiente, devoran a la madre, devoran a la mujer, y obviamente si él quiere tener más crías, tiene que buscar más mujeres. Y incluso dice nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo Donald dice que él tiene una vecina que según ella tuvo un encuentro con este ser mientras se encontraba en la zona atlántica de Nicaragua, pero ella prefirió no contárselo y él respetó su opinión. Así que eso está bastante interesante. Estaría muy cool que la vecina se decidiera a contarle a nuestro amigo, o ella misma, que se atreviera a mandarme su experiencia. Obviamente quedaría anónima, que lo redactara y lo envié por correo o alguna de mis redes sociales, o que lo comentara en algún video. Estaría fascinante saber cómo es esta criatura, si ella ya lo tuvo de frente, ¿no? Este sisimique de la región de Nicaragua, esta criatura mitológica muy similar a la criatura de la región yucateca. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias, mi querido Donald Hernández. Muchas gracias. Que por cierto, ya antes de contarles el último relato, antes del primer corte, quería decirles que lo más probable es que en algún punto de este año ya puedan estar mandando ustedes mensajes, incluyendo notas de voz, preferiblemente notas de voz, a algún número que voy a designar del Grimorio de Rick para que sea el número de contacto entre ustedes y yo, para que puedan enviar sus relatos a ese número de celular. Y también ya podré recibir llamadas de ustedes en programas en vivo, porque muchos me habían pedido que hiciera esa dinámica, y la verdad es que yo sí tengo muchas ganas de ello. Tengo muchas ganas de recibir llamadas del público, como en La Mano Peluda, y ahorita que ya estamos a punto de llegar a 100,000 suscriptores y que seguramente seguiremos creciendo, muchas gracias por eso, por cierto. Yo creo que va a haber pues mucha más audiencia en los futuros programas en vivo, y estaría genial recibir sus llamadas en homenaje a mi programa de radio favorito de aquí de México, que es La Mano Peluda, sobre todo en sus años de gloria. Entonces estén al pendiente para cuando les dé el número. Siéntanse libres de mandar sus relatos, ya sea escritos o preferiblemente por notas de voz, y cuando hagamos los programas en vivo, las llamadas, para que puedan marcarme, y estamos aquí platicando en el programa en vivo, contando sus experiencias. Y ahora sí, después de ese pequeño mensaje que ya se me había olvidado que tenía que darles, el Venoso, así ya seguramente es mexicano nuestro amigo y alburero, mi amigo El Venoso, y su imagen es un Venom, es Venom de Spider-Man, nos envía algo que, un relato vivido por su abuelo, en el que su abuelo vio algo muy similar a esta criatura, este simio humanoide, no sé cómo llamarlo, esta criatura, este simito. Dice El Venoso que su abuelo estaba en alguna ocasión acompañó a su papá, es decir, al bisabuelo de Venoso, a un pueblo muy adentro en el monte. No menciona en qué ciudad se encontraban, pero creo que es en México. Su papá, o sea el bisabuelo de nuestro amigo, no quería llevar a su abuelo, ya que sus compañeros de trabajo le habían dicho que los cerdos que estaban, creo que ellos se trabajaban transportando cerdos, varios cerdos que habían transportado a veces desaparecían, y en otras ocasiones los volvían a encontrar, pero aparecían heridos por algo que ellos creían que era un animal, pero que lo describían como si fuera un mandril enorme, muy delgado y con los brazos muy largos. Y hoy te repito, en México no existen mandriles. Los mandriles igual viven en África, si no me equivoco, ¿no? Sí, en África. Entonces, aquí en este caso, si era un mandril, si era un simio más delgado, podría ser que si fuera algún simio de México, ¿no? De América, que son mucho menos corpulentos, más pequeños que un gorila africano, por ejemplo, pero aquí entra el pero, van a ver por qué no era un mandril, era otra cosa, y tampoco era otro simio, era otra cosa, algo sobrenatural. Dice nuestro amigo que su abuelo le comenta que la noche que por fin su bisabuelo lo dejó ir, o sea su papá, el papá de su abuelo, lo dejó ir a trabajar, dice que en esa noche le tocó ver su primera noche trabajando como, creo yo, que eran transportistas de cerdos, o sea que los llevaban del rastro, de las granjas al rastro o a varios lugares.
esa misma noche le tocó ver a esa bestia que describían los compañeros de su papá. No fue simplemente un avistamiento, fue un encuentro cercano, muy cercano diría yo, porque esta criatura, este animal, o lo que ellos creían que era un animal con descripción de mandril muy grande, muy alto, muy largo, con extremidades muy largas, atacó la unidad móvil, el camión en donde ellos estaban viajando. Y increíblemente en este ataque, esta criatura, y esto lo vio el abuelo de nuestro amigo, lo presenció junto con su papá, es decir, el bisabuelo, se llevó a 2 cerdos que cada uno pesaba alrededor de 140 kilos. O sea, imagínate la fuerza de esta criatura que golpeó, atacó el camión, la unidad móvil donde viajaban, y se robó y se llevó cargando a 2 cerdos de 140 kilos cada uno. O sea, iba corriendo en el campo con 300 kilos sobre él, y aún así seguía siendo tan rápido que ya no pudieron alcanzarlo. Imagina la fuerza que tuvo para detener este camión cargado de cerdos. Relata además que esta cosa, este animal o esta criatura, gritaba horriblemente y agitaba los brazos frenéticamente, golpeando en repetidas ocasiones el camión. Y al final le dio una patada al vehículo y salió corriendo con estos 2 cerdos al hombro, hacia la cima de un cerro cerca de la carretera. O sea, imagínate qué fuerza tuvo esta cosa, que definitivamente creo yo que no era humano, para de una patada mover un camión cargado de cerdos y además llevarse 2. Y salir huyendo cargando 300 kilos como si estuviera cargando perro salchicha. O sea, imaginen la fuerza de esta criatura. Dice finalmente el abuelo de nuestro amigo que tuvieron que regresar con el camión hacia donde habían salido, porque ya estaba hecha pedazos, estaba muy lastimado, muy maltratado el vehículo, y obviamente era su herramienta de trabajo. Cancelaron la entrega, tuvieron que volver, obviamente ya no podían seguir avanzando, además del miedo y de que les faltaban 2 cerdos, pues el vehículo estaba muy dañado, así que regresaron. Y ya en la casa, el bisabuelo le dijo al abuelo, a su hijo, que eso que vieron era el diablo, y que para no volver a ver a esa cosa pensaría en renunciar a ese trabajo, para que ya no se lo encontraran, porque los encuentros con esta criatura eran frecuentes, prácticamente diarios, ¿no? Por lo que contaban sus compañeros. Y efectivamente, a los 3 años de este suceso, cuando volvieron a mandar al bisabuelo de nuestro amigo a ese pueblo, en el camino en el que se aparecía este mandril, él renunció porque dijo: yo no me vuelvo a encontrar con esa cosa. O sea, sí había como que un lugar en específico, en una carretera, un camino en específico en el que aparecía este ser. Entonces, te repito, yo no creo que esta cosa haya sido el diablo, definitivamente no. Yo creo que era un ser quizá físico, no sé si en este caso podría ser un brujo, porque esa es otra cosa, que estos seres del bosque, estos espíritus del bosque que aparecen en las mitologías, no buscan dañar a los humanos per se, y mucho menos buscan lastimar a los animales. De hecho, ellos protegen, según las leyendas, a los animales, y le hacen daño a todos los que quieran hacerle daño, a los animales y a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues yo no creo que se robara a los cerdos. Quizá en este caso sí era algún brujo que se convertía en animal, en este caso en un simio. Hemos contado varios relatos enviados por suscriptores en las que los brujos se convierten en perros o algo así y les roban ganado, les roban algún sembradío y demás. En este caso no se habría convertido en un perro, sino una especie de simio monstruoso, como el mico brujo, como el que mencionaba nuestro amigo de hace rato del Salvador, pero esta vez creo que es en México. No dice dónde es, pero por cómo escribe y por su nombre, creo que es mexicano nuestro amigo, pero bastante aterrador el relato. Definitivamente no era el diablo, era otra cosa, era una cosa mucho más peligrosa porque era un ser físico. Pero bueno, queridos amigos, con eso terminamos el primer bloque del programa. Vamos rapidísimo al primer corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 75. Ya en un mes llegamos al episodio número 80. Y pues, gracias por estar por aquí todavía, gracias por su like, gracias por su suscripción, gracias por no perderse ningún video, por seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en iVoox, en todos los lugares donde puedan. Ahí se me olvidó decirles también el comercial. Si quieren comprar mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon.com.mx, ya pueden hacerlo. Les digo, esta pasta está en pasta blanda, está en pasta dura.
y está en el formato digital en ebook, por si tienen Kindle, por si tienen el sistema de Kindle, ahí también está disponible. Y ahora sí pronto, ahora sí sale el audiolibro. Es que tuve algunos problemas técnicos con el audiolibro, pero creo que podré sacarlo adelante para que puedan comprarlo en un par de meses. Espero tenerlo listo. Está narrado por mí y también ya estoy trabajando en mi siguiente libro, en mi siguiente novela. Así que si les gustó Demonios de Luna Llena, esta historia pinta muchísimo mejor, así que no se la vayan a perder, les va a gustar mucho. Sobre todo a los fanáticos de los vampiros y del terror cósmico, no pueden perderse esa novela, que si todo sale bien, para el verano de este año ya debe estar en Amazon también, en el mercado. Nada más, perdón por el comercial, tenía que hacerlo, y como se me olvidó al principio del programa, pues continuemos. Vamos a empezar ahora sí con el segundo bloque, con más relatos de este ser, de este Cincimito o Cincimite, que se aparece en Chiapas, Yucatán y como vimos ahorita en algunas partes de América Central. Entonces aquí nuestro amigo, un suscriptor cuyo usuario simplemente es Vid, V-I-D, muchas gracias amigo, dice que en Chiapas también hay seres como el Cincimite o como él lo llama, Juan del Monte. Y es que dice nuestro amigo Vid que cuando él era niño, su padre le platicó que en alguna ocasión viajó a Chiapas con unos amigos y no recuerda en específico qué región de Chiapas, pero esto ocurrió en los años 80. Dice que era un lugar donde no había luz eléctrica, no había civilización, era un lugar 100% rural. Imagínense un ambiente, un escenario idéntico al del relato de Yucatán, el primer relato que conté sobre el Cincimite de Yucatán. Eso ocurrió en los 70 en Yucatán, esto en los 80 en Chiapas. Escenarios muy parecidos, 100% rurales, alejados de la civilización, sin luz eléctrica, sin comunicación, muy salvaje, llamemos así, muy salvaje, muy rústico el panorama. Porque además esto ocurre muy hacia adentro de la selva chiapaneca. Dice que iban a pescar camarones, eso es lo que recuerda, que su papá y sus amigos iban a pescar camarones, pero para eso tenían que meterse entre los manglares, no sé qué sea eso, entre los manglares. Para llegar al lugar tenían que agarrar camino entre ceiba y manglar, y una de las personas que era del pueblito donde llegaron les decía que no pasaran por ese lugar, que no siguieran ese camino, porque tenía mucho miedo de que lo hicieran, porque algo había ahí, por algo les decía, este señor era más grande que ellos y era de la zona, el papá de nuestro amigo no era de ahí. Su papá le preguntó que por qué no quería que pasaran por ahí, que por qué le daba tanto miedo que pasaran por ahí. El papá creyó que se debía a que a lo mejor por ahí había cocodrilos en esa zona o algún animal peligroso, algún depredador. Pero dice que el señor, cuando le preguntó por qué no quería que pasara por ahí, le respondió que era porque había visto una especie de gorila muy grande que medía más de 2 metros de altura. Y bueno, te repito de nuevo mi énfasis en que no era un gorila. O sea, esta cosa que ven en Chiapas y Yucatán no era un gorila, no es un gorila, porque además de que hay muchísimos años de diferencia entre los relatos, te repito que no hay gorilas en México. Ni ningún animal, ningún simio de ese tamaño, de esa masa muscular no la hay en México. Entonces, lo aterrador de este gorila, además de ser tan grande, que se encontraba justo en esta zona de la selva chiapaneca por la que tenían que pasar el papá de nuestro amigo y sus amigos para ir a pescar camarones, dice el señor, o bueno, decía que el gorila estaba comiéndose una serpiente, que se la estaba comiendo, pero que no era como un animal normal. Dice que la estaba como lavando en un riachuelo que corría por ahí, que lavaba la serpiente, le echaba agua, la mordía y se la estaba comiendo, ¿no? Entonces el señor se le quedó viendo como no creyendo lo que estaba viendo, porque era un comportamiento que no era característico de un animal, ni siquiera de un simio. Y este simio, él era de esta región y no había visto nunca en sus muchos años de vida, jamás había visto algo así. Y esto había ocurrido, te digo, o sea, un poquito antes de la llegada de estos chicos. Entonces, bueno, se le queda viendo, se queda un poco pasmado viendo a este gorila comiéndose la serpiente, y el animal de repente se percata de su presencia, ve que lo estaba viendo el señor y lo empieza a perseguir. El señor obviamente se espanta, se echa a correr, y este gorila deja la serpiente que se estaba comiendo y se echa a correr atrás del señor. Afortunadamente el señor la libró, y dice el papá de nuestro amigo que estaba temblando, que el señor que le estaba contando esto estaba temblando de miedo mientras les contaba la historia, y dice que él no sabe si mintió o no, pero que su papá por lo menos nunca le ha mentido, y que él cree fervientemente esta historia que le cuenta su padre a nuestro amigo Vid, que bueno, es ya de tercera fuente, ¿no? Es de tercera mano, conocemos ahora nosotros esta historia, y yo creo que es real, que era, quién sabe, era el Cincimite o el Cincimito, no lo sé,
Puede que haya sido algún animal, no sé, algún gorila que haya escapado de algún zoológico o algo así, que no creo. O puede que haya sido, como mencionaban hace rato, uno de estos brujos que se convierten en simios, no lo sé. Es algo muy, muy curioso, pero sí, yo también creo que esta historia era verdad. Vayan ustedes a saber qué era, pero sin duda algo aterrador. Que primero, que haya un simio de ese tamaño en México. Segundo, que tenga ese comportamiento casi humano. Y tercero, que haya perseguido a este pobre señor, ¿no? Entonces, bueno, si son de Chiapas, tengan mucho cuidado cuando se internen en la selva. Y otro suscriptor cuyo username es Lazos Peludos, que porque es como una cuenta de amor animal y todo esto, de cuidado animal, complementa el relato de nuestro amigo Vid, y dice que su papá nació en 1926, o sea, ya el señor tendría casi 100 años, o tiene casi 100 años y sigue el señor, y vivía al sur de México, casi rozando con Chiapas, o sea, vivía en algún estado o en alguna ciudad, en algún pueblito que rozaba con Chiapas, y como eran de una familia muy humilde, menciona que se iban a algunas haciendas a trabajar en la milpa, ya monte adentro, o sea, no eran lugares civilizados, de nuevo, eran lugares hacia adentro del monte, lugares muy alejados de los seres humanos, de la civilización y demás. Y bueno, además esto ocurrió, si nació el señor en 1926, esto lo habrá hecho pues a inicios de los años 30 en adelante, ¿no? Porque ahí la gente empieza a trabajar muy joven, siendo niños muy pequeños. Así que esto tiene ya casi 100 años, estas experiencias que nos está contando ahorita nuestro amigo, que eran de su papá. Y pues bueno, él mencionaba a su papá que estando ahí en estas haciendas, en estas milpas, en lo profundo del monte, cercano a Chiapas, él y sus hermanos escuchaban como silbidos y sonidos que parecían gritos, pero que como que parecían provenir de seres que se estaban escondiendo o que no necesariamente estaban comunicando con ellos, seres humanos, porque él, el papá y sus hermanos escuchaban estos sonidos y era obviamente muy aterrador, no sabían qué era. Ellos decían, será como menciona mucha gente de estos lares, ¿no? Así es el diablo, es un demonio, ¿qué es eso? Es un fantasma, es un ente, es un espectro, ¿qué rayos es eso? Pero menciona que estos silbidos o estos sonidos pertenecían a una criatura que ellos llamaban el salvaje, y que su papá le describió que era una especie de mono, de simio, que caminaba en dos patas, que era muy peludo, eran animales muy altos y que tenían los pies al revés. Y que en alguna ocasión, ¿por qué lo sabe? ¿Por qué sabe esto su papá? Porque dice que en una ocasión él con uno de sus hermanos, tío del suscriptor que comentó esto, se escondieron entre la selva y vieron a estos animales, bueno, estas criaturas, estos salvajes que se estaban comiendo a un animal y que particularmente se comían la lengua y el corazón de los animales o las presas que cazaban, que podían ser, según menciona, humanos o animales. Me imagino que se habrán encontrado cosas desagradables ahí en la jungla, en el monte, el papá de nuestro amigo junto con sus hermanos, ¿no? Entonces, bastante aterrador que le tocó a él ver a estas criaturas, que te repito, la descripción es exactamente igual. Si te fijas, es muy curioso que nuestro amigo jamás menciona la palabra Cincimito, como se le conoce en Yucatán y en zonas de Chiapas. Él jamás menciona el nombre, sino que más bien su papá lo denominó, siendo un niño, como el salvaje. Pero eran muchos seres, estas cosas no era uno solo, eran varios al parecer. Y lo curioso era que la descripción de cómo lo vio el papá era exactamente igual al ser de la leyenda maya. Un gorila que caminaba en dos patas, muy alto, cubierto de pelo, con los pies al revés. Lo que te digo, además, ese elemento de los pies al revés es muy importante. No existe un animal que tenga los pies al revés, mucho menos un simio. Quizá por alguna deformidad, pero ya que varios lo tengan, eso ya no es algo factible. Y por ejemplo, de los chaneques y de los aluches, de hecho no sé si se alcance a ver hasta allá la cámara, aquí este dibujo que hice de un chaneque en el que tiene los pies al revés, porque según la leyenda los chaneques tienen los pies al revés, igual que el cincimito, porque si alguien intenta seguir su rastro, no van a llegar, lo estarían siguiendo al revés. Tendrían que seguirlo al revés porque tiene los pies al revés, que son elementos muy, muy particulares de las leyendas de América Latina. Pero bueno, ese fue el relato. Muchas gracias, amigo Lazos Peludos. Un abrazo, hermano, y un abrazo a tu papá. Y tenemos un relato más. Tenemos, de hecho, todavía nos falta bastante. Este segundo bloque va a estar bastante largo. ¿Cuánto llevamos de programa? 1 hora. Quizá tenga que dejar algunos relatos de fuera, pero los contaré en algún otro episodio, no se preocupen. Lo que sí es que pues por ahora todavía tenemos relatos. Dice, esto ya no tiene que ver con el cincimito, ya los relatos de aquí en adelante ya son de otras cosas.
Y aquí nos deja nuestro amigo o amiga, creo que es amigo, Josie Guerrero, nos deja un comentario, una experiencia muy aterradora en el episodio que subí, que titulé El relato más aterrador del canal, que es el de este ser multidimensional que fue visto por uno de mis suscriptores, que les conté la historia, y también por otros chicos en los años 80 en Estados Unidos, que nada tiene que ver. Les digo que lo curioso es que cuando este suscriptor contó su experiencia, yo todavía no subí el video sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, entonces puede que este ser sea real, un ser que muchos de ustedes han asociado con el ser cambiaformas de Gravity Falls, otros lo han asociado con Pennywise de la historia de It de Stephen King, incluso recuerda un poquito a los Bogart de Harry Potter, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que podría ser esta criatura, que es abominable, que sin duda creo que es el tema más aterrador que hemos tocado en el canal. Vayan a ver el video, se los dejo por acá en YouTube si no lo han visto. Y nuestro amigo justamente tuvo una experiencia con un ser muy parecido, o quizá con un ser muy parecido a este. Menciona nuestro amigo Josie que en alguna ocasión él escuchaba una voz, que un ser le estaba hablando, le decía que fuera, la cosa esta, la voz le decía ven con nosotros, y él reitera eso, hace énfasis en eso, ven con nosotros, era lo que les decía, pero él no veía a nadie, él solamente escuchaba esa voz, como si viniera de alguien que le estuviera susurrando, pero no había nadie. Dice nuestro amigo, te repito, que no lo vio, lo escuchaba como distante. Él lo describe como que pareciese, por cómo sonaba la voz, como si hubiera una barrera, como cuando alguien te grita a través de un cristal. Algo así era lo que él escuchaba, y lo escuchaba claramente, no estaba en su mente. Nuestro amigo no padece de ninguna enfermedad, pero escuchaba esta voz, aunque no veía a nadie, y le dio mucho miedo. Se lo volvió a repetir, o sea, él no hacía caso, dijo ven con nosotros, no hizo caso el amigo, nuestro amigo, Josie, y se lo vuelve a repetir esta voz, le vuelve a decir ven con nosotros, pero con una voz tan profunda, tan gutural, tan de ultratumba, que no la puede describir de ninguna manera, más que comparándola con la voz de la película del Cuarto Contacto, así como una voz de un demonio, una voz muy gruesa. Dice nuestro amigo Josie que su perro estaba sentado junto a él en ese momento, y te repito, sin ver nada, él estaba escuchando esto, el perro estaba junto a él, y de repente dice que se le erizó el pelo del lomo, como el de los gatos. O sea, esto los perros les ocurre cuando se enojan, cuando saben que van a pelear, se le erizó el cuero, como decimos aquí en México. O sea que sí había algo ahí, porque los animales tienen cierta percepción que los humanos no tenemos. Nuestro amigo en ese caso sí lo escuchó, no estaba viendo nada, pero tal vez el perro lo vio o lo percibió de alguna manera. Se le eriza el pelo y sale corriendo. El perro, o sea, imagínate la cosa esa, cómo habrá sido, o qué energía emanaba, o qué percepción daba, que el perro, en vez de atacarlo, en vez de defender a su dueño, a nuestro amigo, salió corriendo de ahí, aterrorizado. Y detrás del perro salió corriendo nuestro amigo Josie. También lo que pareciera que tiene como conexión con esto, que ya resulta muy aterrador, es que nuestro amigo cuenta que lo sacaban de su cuarto. Él cree que por la ventana, pero esto no se sabe. Pero él dice que despertaba, o sea, de estar dormido en su cama, despertaba al día siguiente en el patio de su casa. Entonces no sabe si por la ventana, o si lo recorrían por toda la casa y lo sacaban, o si lo atravesaban la pared. Obviamente esto no lo sabe, esto le ocurría dormido, pero qué carajo, o sea, qué habrá sido, no lo sabemos. Él menciona que es un creyente seguidor de Jesucristo, y que él no quiere ni busca estas cosas, no quiere ni busca que le ocurran estas cosas, pero sí ha tenido muchas experiencias paranormales, extrañas, inexplicables a lo largo de su vida, pero que él cree en Jesucristo, y que él cree que eso es lo que lo ha ayudado a que no le pase nada realmente grave, a pesar de todo lo que ha vivido. Y está muy curioso. No sé si tenga conexión con este ser multidimensional cambiaformas que fue avistado por nuestro suscriptor en México, ya entre los 90 y los 2000, y por estos chicos en Oklahoma en los años 80. No sé si tenga algo que ver. Te repito, nuestro amigo no vio cómo lucía, porque lo curioso de esos relatos es que el ser lucía igual. En el de mi suscriptor y en el de los chicos lucía exactamente igual. El ser era un ser blanco, muy alto, como tipo Slenderman, pero con rostro desnudo. Era como el híbrido de Jeff the Killer y Slenderman, muy alto así, y podía adquirir la forma que él quisiera. Eso era lo aterrador de esta criatura. En este caso, nuestro amigo Josie Guerrero no vio a este ser, pero escuchaba la voz, y lo aterrador fue lo del perro. El perro al parecer sí lo percibió, y peor aún, esto de que él amanecía, despertaba en el suelo de su patio, no en su cama. Entonces, hagan sus conjeturas, habrá sido un demonio o alguna fuerza oscura.
Yo no lo creo, creo que tiene que ver algo con seres o de otro mundo, de otro planeta o de otra dimensión. Pongámosle de otro lugar, simplemente, seres de otro lugar. ¿Qué eran? No lo sabemos, pero yo creo que algo tuvo que ver. Que de hecho, seguramente cuando ven este episodio ya vieron uno de los episodios de esta semana, que algo tiene que ver con estos seres que pareciera ser de otro plano, pero que, como muchas veces ocurre en mitologías antiguas, nuestros antepasados los asociaban más bien con seres espirituales o seres de otro plano. Aunque son, pues sí, como criaturas, no son fantasmas, pero sí, son como seres que viajan entre dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría estar la conexión con esto. Aquí, este siguiente relato que nos deja nuestro amigo Coyote Siux, que también un abrazo a ti, querido amigo Coyote Siux, que siempre comentas o casi siempre comentas en los videos, muchas gracias, un abrazo. Esto no es un relato tal cual, o sea, sí es y no, pero es como una confirmación del caso del alien de Metepec que toqué hace poco, que fue el video más visto de este mes, muchas gracias, porque aparte de ese video lo subí el día de mi cumpleaños, entonces si lo fueron a ver como regalo de cumpleaños hacia mí, muchísimas gracias, porque creo que ya llegó o ya superó las 100,000 vistas, muchísimas gracias. Ese video del alien de Metepec fue muy conocido, y de hecho sí, con mis suscriptores que son más viejos que yo, que son más grandes que yo, sí comentaron, y sobre todo los que son de México, comentaron que recuerdan perfectamente el video, porque el señor Jaime Maussan lo dio a conocer a finales de los 90 en varios programas, incluyendo el súper popular programa de Adal Ramones en esa época, Otro Rollo. El video está en YouTube si quieres verlo, de todos modos yo lo incluí en ese episodio, te dejo también la etiqueta por acá, espero que todavía quepa la etiqueta para que vayas a verlo. Y nuestro amigo dice que una tía, si no mal recuerdo, vivía muy cerca de la casa de la familia Cuevas en donde apareció este ser. Entonces él puede, como de cierta forma, confirmar que es real, porque habían algunos comentarios que decían no, ya está confirmado que es falso, pero habían otros comentarios que decían que era verdad, y es por eso que estos temas nunca dejarán de ser mitos ni leyendas, porque así como hay mucha gente que dice que es mentira o que son fraudes, hay otros que afirman que es verdad, como nuestro amigo, que su tía vivía casi que al lado de donde ocurrió esto. Menciona nuestro amigo Coyote Siux que en su opinión, y él asegura que este caso del alien de Metepec, que el video fue enviado y dado a conocer por Jaime Maussan, es al menos un 90% real. La historia que yo te conté en el episodio del alien de Metepec, según él, es 90% real. Y es que dice nuestro amigo que él vive en Toluca desde hace años, y que en ese tiempo, en los años 90, no recuerdo bien el año, no recuerdo si era los años 90, bueno, inicios de los 2000, creo que era inicios de los 2000 cuando ocurre el caso. Ahí checa el video para que veas la fecha exacta, pero que en esa época, hace más de 20 años ya, una tía suya vivía a cuadras, literalmente a cuadras de esos terrenos de la familia Cuevas, en donde desapareció, donde aterrizó este ser, este alien de Metepec, que, bueno, en el video se ve este ser extraterrestre humanoide deforme en la milpa, pero según Sara Cuevas, la señora que grabó esto, no se ve a cuadro porque dice que cuando apuntaba la cámara hacia eso, la cámara no funcionaba. Flotando encima de ella en ese momento, de su casa y de encima de este ser, estaban un ovni, una nave extraterrestre de forma discoide, flotando, y de esa nave habían salido como otras 8 naves chiquitas. Entonces eso ya no se ve en el video, pero es lo que ella afirma que había en el cielo, y que de ahí había descendido este ser horrible que se ve en el video. Bueno, lo poco que se ve, porque la verdad es que sí, la calidad es bastante pobre, porque lo grabaron con una cámara hace casi 20 años, hace más de 20 años. Dice nuestro amigo además que en esa época estos terrenos eran milpas, o sea, sembradíos. Y efectivamente que a él le tocó ver que en ese lugar donde supuestamente aterrizó este ovni, esta nave, en efecto, así como lo mencionó Sara Cuevas y como lo mencionó Jaime Maussan, la cosecha estaba quemada, y que mucha gente que vivía cerca fue a ver ese lugar y que salía mareada de ahí, del lugar de este vecino que tenía esta milpa donde aterrizó el ovni. Ahí mucha gente fue, pues, por curiosos, después de haber visto el video en Otro Rollo o en los noticiarios, iban a ver, y dice que la gente salía mareada de ahí, que tenía vómito durante muchos días, y que, bueno, a menos que él sepa, nadie falleció después de haber visitado la zona, pero que sí se enfermaban del estómago y les dolía la cabeza y demás. Y al pasar el tiempo, al pasar los años, hasta el día de hoy, después de casi 20 años del suceso, quedan rastros de este evento, de esta visita de este ser extraterrestre que aterrizó ahí en Metepec, en este sembradío, junto a la casa de Sara Cuevas, que ahí sigue este lugar, por si quieres ir a visitarlo, si vives ahí en Toluca, que quedan rastros de ese evento en el piso, en ese lugar, en esa zona, que este círculo en el que aterrizó, este círculo que formó el ovni al aterrizar,
ese círculo en específico, la tierra no es fértil dentro de ese círculo, pero alrededor sí, lo cual es muy curioso, lo cual comprobaría que sí es real esta historia que contó Sara Cuevas y que Jaime Maussan dio a conocer. Ya sé que hay muchos que no creen en Jaime Maussan, yo estoy como en medio, porque sí creo que hay casos que son mentira, pero hay muchos videos que presenta que pareciera que no. Por ejemplo, esto que presenta, la información que presenta sobre el Popo, no es de él la información. O sea, bueno, él hace la investigación y recaba las entrevistas y demás, pero los datos que dan son de expertos de ahí del volcán, de este ¿cómo se dice? Escalista o senderista, que ahí se me fue el nombre, lo menciono en el episodio del Popocatépetl que subí hace poquito. Tiene un apodo el señor, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí te puso un fragmento de la entrevista, y no solo de él, de muchos otros colegas suyos, de habitantes, gente que vive cerca del Popo. Entonces, bueno, yo tengo ahí una opinión dividida con el señor Jaime Maussan, pero bueno, aquí, si no le quieres creer a Jaime Maussan, créele a la gente del lugar, créele a la gente de Metepec. Dice Coyote que sus primos en ese entonces tenían entre 6 y 13 años cuando el video se da a conocer, y dicen que los perros de la zona, te digo, estos niños primos de Coyote, bueno, niños en esa época, vivían a cuadras de esta zona, de esta casa donde ocurrió esto, y que los perros aullaban por las noches y durante el día se la pasaban durmiendo, algo que no era común en esos perros, porque sí, por ejemplo, mis perras son muy flojas y en el día se la pasan durmiendo, pero hay perros que de día son muy activos. Era el caso de estos perros, y después de que aterrizó este ovni se la pasaban durmiendo, o sea, como si también hubieran resentido la presencia de alguna forma de esta nave extraterrestre. Mucha gente dice que fue mentira, dice nuestro amigo, pero por muchos detalles que a él le constan, que él vio, que sucedieron después de ese día, él cree que es verdad. No sabe qué pasó, pero sí sabe que algo extraño y sin explicación fue lo que ocurrió en ese lugar, y que hasta la fecha tiene repercusiones, como esto de que este círculo, esta zona donde aterrizó la nave, no es fértil a tierra, solo en ese círculo, pero alrededor sí. Es muy curioso. De hecho, menciona que cerca del zoológico de Zacango, hace unos 15 años, se supo de una nave que bajó sobre unos sembradíos, o sea, que aterrizó en unos sembradíos en la madrugada, y que un zumbido muy fuerte despertó a la gente del lugar. Y que, bueno, no sé, no menciona si vieron alguna nave o algo así, pero que hasta hoy en día en esa zona donde aterrizó esa nave se nota perfectamente un círculo seco, igual que el de Metepec. Y alrededor de este agujero, de este círculo que dejó la marca de que se estacionó, por decirlo así, ese ovni, alrededor sí crece la hierba, pero en el círculo donde aterrizó, después de 15 años, sigue siendo, ya no es fértil la tierra, es estéril, quedó quemada, quedó dañada por esa nave. Dice también que en el Nevado de Toluca hay muchas historias que él conoce sobre naves extraterrestres o naves desconocidas, pongámosle, que la gente ha visto, e incluso seres elementales, que quizá no son extraterrestres, pero que son seres elementales, que incluso a él le han pasado durante años. Así que a mi querido amigo Coyote Siux, un abrazo de nuevo por siempre comentar los videos. Si puedes contarme esas historias, si quieres enviarlas a mi correo, por favor hazlo, y seguramente son dignas de hacerles un episodio individual solamente a esas vivencias. Y sí, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que con esto cerramos el segundo bloque. Pero bueno, antes de ir al corte, amigos, ya para los últimos relatos del programa de hoy. Sí, en efecto, hay muchas cosas que menciona aquí nuestro amigo que son reales, son verdad y que coinciden con otros casos. De hecho, aquí en ese mismo episodio donde te presenté el video del alien de Metepec y su caso, te menciono el caso de un señor ocurrido también en México, que tras ver un ovni, un objeto volador no identificado, quizá una nave, junto con su cuñado, él enferma y muere. Y las características que presenta, los síntomas que presenta o que presentó, porque el señor falleció después de unos días de haber visto esta cosa, se coinciden perfectamente con los síntomas por envenenamiento, por radiación. Entonces, sí hay muchos casos iguales en el que parece ser que estas naves no solo emiten una luz y un calor muy intenso, como describen los testigos, luz que es tan potente en algunas ocasiones que hay gente que la piel se le quema, como si hubieran estado expuestos al sol mucho tiempo, a veces incluso quemaduras de tercer grado, ya más graves. No solo la luz y el calor, sino que también parecen emitir cierta radiación. Y es que hay muchos encuentros extraños con seres y con naves que terminan en envenenamiento por radiación o síntomas muy parecidos. No todos mueren, sí ha habido gente que ha muerto, como el señor que te mencioné en ese episodio, pero hay otros que hay gente que le pasa lo que le pasó a los vecinos de nuestro amigo Coyote, que fueron a visitar el lugar donde aterrizó la milpa, donde aterrizó el ovni de Metepec. Te conté uno de los casos más famosos de la ufología moderna, que es el de la criatura de
Se me fue el nombre, la criatura de Lovewood. Ahorita se me fue el nombre del caso, te lo dejaré, si estás aquí en YouTube, te dejo el título aquí en pantalla por si quieres ir a verlo. Hice un episodio sobre eso, te dejaré también la etiqueta por acá, pero era un ser que algunos pensaban que era una especie como de bruja, pero no, era un ser, parece ser extraterrestre, que se encontró con un grupo de niños y con la mamá de los niños y con uno de los hermanos mayores que era un militar. Era un chico muy joven, pero ya era mayor de edad y era militar. Y todos ellos vieron a la criatura, se espantaron mucho y además se enfermaron. Al día siguiente todos tenían igual mareo, vómito, diarrea, se sentían muy mal, les dolía el cuerpo. Igual que la gente que visitó esta zona. O sea que, como menciona nuestro amigo, efectivamente esta nave no solamente visitó el territorio una noche antes, sino que en días posteriores y hasta la fecha dejó consecuencias. Al parecer dejó impregnada esta zona de radiación. Estaría interesante llevar algún equipo especializado y medir si todavía hay radiación en ese lugar. Radiación no sabemos si es radiación. Simplemente sabemos que es algo que enfermaba a la gente, que les causaba vómito, mareo, a veces diarrea y demás, y también al parecer en los animales tenía cierto efecto. Por eso te mencionaba que el dueño de esa milpa, el vecino de Sara Cuevas, cuando lo entrevistaron los periódicos sobre si él había visto algo, él dijo que no, que era mentira, que no sé qué, que ella estaba mintiendo, y que no había nada. Y yo te mencionaba que probablemente él dijo esto por miedo a que la gente dejara de comprarle por cosas como esta, porque en efecto al parecer su milpa sí se vio envenenada por esta cosa, haya sido lo que haya sido. A lo mejor no era radiación, a lo mejor es otra cosa que nosotros ni siquiera conocemos, pero que enferma a los seres vivos, no solo a los seres humanos, a los seres vivos, porque también tuvo un efecto en los perros. Pero bueno, el punto es que al parecer sí hubo algo bastante aterrador con este caso del ovni de Metepec. Pero bueno, queridos amigos, vamos rápidamente al segundo y último corte del programa, ya para regresar a contarles uno o dos más, y pues con eso terminaríamos. Así que vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su episodio número 75 del podcast. Gracias una vez más, si es que siguen hasta acá, llevamos un poquito menos de hora 20, para mí es hora 20, pero porque estuve haciendo ahí unas cosas con la cámara y demás, a lo mejor es un poquito menos, pero gracias por permanecer todo este tiempo. Espero que te lo estés pasando bien, espero que estés pasando un excelente viernes, si es que estás escuchando esto el día del estreno, o si lo estás escuchando en sábado o domingo, que tengas un buen fin de semana, o un buen día, si es que lo estás escuchando en algún día mucho más lejano de otro, un miércoles o algo así. Muchas gracias, te repito, like, suscríbete al canal en YouTube, activa la campana, sígueme en Spotify, en iVoox, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y si quieres mi novela Demonios de Luna Llena, la puedes encontrar ya en Amazon. Por cierto, los 3 ganadores de los libros firmados, ya en estos días seguramente ya se los estaré enviando a sus casas. Ténganme paciencia, soy el único, este equipo solamente es de una sola persona, el del Grimorio de Riggs. Entonces no he tenido tiempo con algunos imprevistos que tuve, no he podido ir al sistema de paquetería, pero ya en estos días estaré yendo y ya les debería estar llegando a mediados de febrero si todo sale bien. Que bueno, uno de ustedes es de Argentina, entonces espero que no se tarde mucho en llegar, pero bueno, ténganme paciencia, de que les llega, no se apuren a esos 3 ganadores de los libros. Y yo creo que nos da tiempo para 1 o 2 relatitos más. Tengo este relato de Alejandro Saucedo y lo titulé Creo que trabajé para un vampiro. Esta es una experiencia que al menos es extraña, en el mejor de los casos, pero si nuestro amigo fue bastante perceptivo y le atinó, como decimos aquí en México, parece ser que sí trabajó para un vampiro. Puede ser, es una posibilidad. Él menciona que tiene la teoría de que trabajó para un vampiro durante 4 años de su vida. Dice que este jefe que tuvo, este señor que lo contrató, era un señor muy adinerado que necesitaba que él fuera a atender su domicilio y sus negocios por computadora durante el día. También lo mandaba, por lo que le entiendo, a hacer como mandados. O sea, era prácticamente su ayudante, su secretario, su asistente, si quieres verlo así. Pero habían cosas extrañas en el señor. Él menciona que compraba oro en dólares, el señor compraba oro, pero que nunca salía de la planta baja de su cabaña, de su casa, que se encontraba en Krill, Chihuahua, al norte de México.
Él pregunta, ¿por qué sospechaba yo? ¿Por qué sospechaba yo que era un vampiro? Pues porque, para empezar, él no buscó este trabajo, dio por casualidad con él. Dice que en alguna ocasión fue a un restaurante a comprar su cena y en este lugar estaba también este señor. Era de noche, cabe aclarar obviamente. Estaba este señor comprando, se pusieron a platicar y se pusieron a platicar de libros de historia en específico. Y pues le cayó bien el señor, a él también le cayó bien, pero él pensó que iba a quedar en una de esas amistades que haces en la fila o algo así. Y no, como que se empezó a sincerar el señor, le dice que él detestaba salir en público. Este señor con dinero le dice que odiaba salir en público y que no tenía alguien que saliera por suministros para él, o sea, no tenía un asistente, que él quería que alguien le comprara las cosas y se las llevara a la casa. Obviamente le iba a pagar. Entonces, por ser su asistente, por hacer esto de ir por mandados y también ayudarle con sus negocios, el señor le pagaba 50,000 pesos mexicanos al mes a nuestro amigo. Un sueldo soñado por muchos en México, un sueldo bastante alto, honestamente, por ese trabajo que era, si bien no era sencillo, pues un asistente no está ganando más de 20,000 pesos al mes en una empresa, y aquí en este caso estaba ganando más del doble. Entonces eso era bastante, para empezar era curioso, ¿no? Y en una ocasión, o sea, de la nada, él estuvo trabajando, te digo, por 4 años con este señor. Le manda un día así de la nada un correo que fuera a su casa a recoger su liquidación. De liquidación le dio 220,000 pesos mexicanos, igual una suma bastante fuerte de dinero que en pocos trabajos se consigue, sobre todo aquí en América Latina. Y te digo, por hacer un trabajo pues bastante sencillo, de asistente, de ayudante, era un sueldo bastante alto. Y lo que más le hacía sospechar a nuestro amigo que este ser era un vampiro era que el señor presentaba quemaduras graves en la piel cada vez que le daba el sol. Porque te repito, este señor nunca salía de la planta baja en su cabaña en Chihuahua. Cuando llegaba a salir solamente salía de noche, y que cuando le llegaba a dar el sol por alguna circunstancia presentaba quemaduras en la piel bastante graves. Entonces, habrán sido todas estas coincidencias. El señor a lo mejor simplemente era un ermitaño, un señor que no le gusta a la gente, muy a mi estilo, que no le gusta salir, y que por igual una coincidencia tenía alguna enfermedad en la piel, que sí existen enfermedades de este tipo, que la piel se daña, se lacera al contacto con el sol, que tenía mucho dinero. Quizá todas estas coincidencias solamente eran coincidencias que parecían que hacían parecer que era un vampiro, pero qué tal que en efecto era un vampiro. Eso nunca lo sabremos. Bastante curioso, bastante extraño este caso. Muchas gracias a nuestro amigo Alejandro Saucedo, que ya no me han llegado relatos de vampiros, de encuentros con vampiros últimamente, así que si tienen alguno de ustedes una experiencia, por favor no duden en enviarlas y déjenme ver de tiempo cómo andamos. Nos da tiempo de un último relato, que sea cortito. Vamos con este que está corto. Lo titulé Visitado por una, y entre comillas, bella bruja. Ahorita van a ver por qué lo pongo entre comillas. Y esto lo envió nuestro amigo Jason Ortiz. Él menciona que cuando era niño, hace más o menos unos 17 años, solía tener encuentros con algo que él cree que eran brujas, que lo llenaban de moretones, algo que le llamamos aquí en México como chupetones, por todo el cuerpo. Menciona que cuando él tenía alrededor de 15 años, una mujer rubia atravesó el techo de su cuarto en la noche como si fuera un holograma, como si fuera un fantasma, pero se sentó en el closet. O sea, esta mujer entró, imagínense ustedes esa escena, entra por el techo, se sienta en el closet una mujer rubia, él se levanta de la cama, estaban sus hermanos ahí, sus hermanos compartían cuarto con él, pero ellos estaban dormidos y a pesar de esto nunca se despertaron. Ellos nunca despertaron, que es algo también que se presenta en los avistamientos o encuentros con brujas. Pareciera ser que las brujas mantienen despierto a la persona que quieren hacer daño. Es muy, muy común en los relatos de bebés que los empieza a chupar la bruja, que la mamá a veces está despierta pero no se puede mover, y por más que despierta al papá, el papá no se despierta. Entonces eso pasó con los hermanos de este chico. Después de esto menciona que la mujer, esta mujer rubia que estaba sentada en su closet, se le queda viendo fijamente a los ojos y luego le hace una seña con la mano de que se acercara a ella. Menciona que esta mujer nunca habló, únicamente como que emitía un brillo, como que ¿cómo se dice? Parpadeaba, centellaba, resplandecía la mujer, y se desconectó, se desmayó. Él dice me desconecté, supongo que se desmayó, se quedó inconsciente, y ahí quedó, ahí despertó, ahí quedó todo. Fue esa experiencia que tuvo con esta mujer rubia que pareciera ser que fue una bruja. Al otro día
lo platicó y le dijo un sacerdote del barrio que era la Virgen María, pero la Virgen María, por lo que sabemos aquí en México, no era rubia. Y esta mujer que se le presentó en su cuarto era rubia. Él menciona que como si viniera de Rusia o de Estados Unidos, que además era muy alta, con la piel muy blanca. Y aquí dice nuestro amigo que él piensa que las brujas eran esos seres que le dejaban los moretones. Justo por esta experiencia, él fue la única vez que le tocó ver algo, él solamente despertaba con los moretones, pero tras esta experiencia él relaciona esta aparición de esta mujer rubia muy guapa con los moretones con los que él despertaba. Y además él menciona que en las mañanas cuando despertaba y también cuando se presentó esta mujer olía como a tabaco, como cuando alguien fuma, a eso olía. Entonces por eso él asocia que esta mujer que se le presentó era una bruja, y él la vio rubia, de ojos azules, piel blanca, muy bonita, pero probablemente era un disfraz, como lo que vemos en la película de La Bruja de The Witch con Anya Taylor-Joy, en donde la bruja toma esta apariencia de mujer muy guapa, pero en realidad es una anciana horrible, y al final vemos la verdadera apariencia de la bruja, aunque se le aparece al hermano de la protagonista como una mujer guapísima y súper sensual. En realidad era una anciana horrible, deforme, horrible, y eso suele hacer. De hecho, me topé en TikTok con un relato, un chico lo está contando igual de segunda mano, se lo contaron a él, que en un pueblo en Yucatán había una mujer, que habían muchos niños, adolescentes igual entre 15 y 17 años, que andaban como embobados, como atontados por esta mujer, y le hacían favores sin pedir nada a cambio. Y ellos, la gente del pueblo, decían, ¿por qué pasan tanto tiempo estos niños con esta anciana? Con esta anciana que ellos decían que era una bruja, aunque no tenían pruebas en ese momento. Y que cuando le preguntaban a los niños, oye, ¿por qué pasan tanto tiempo con esta anciana? Ellos le decían, ¿cuál anciana? Si es una chava guapísima y muy joven. Y ellos decían, no, ¿cuál chava? Es una señora, es una anciana. Entonces dicen que la bruja pues los tenía hechizados. Probablemente este caso fue muy similar. Pero bueno, muchas gracias, querido amigo Jason Ortiz. Perdón que me despida de manera tan abrupta, queridos amigos. Llevamos, según mi cronómetro del micrófono, llevamos 1 hora 31. A lo mejor es un poquito menos, pero es el tiempo exacto. Así que espero que les hayan gustado mucho estos relatos enviados por ustedes, que dejan en los comentarios. Que hubo uno que me mandaron a mi correo que era muy corto y lo iba a contar, pero ya no nos dio tiempo, se los cuento en otra ocasión. Muchas gracias. Si tú quieres que tu relato aparezca aquí, si es un relato largo, envíamelo a mi correo, necronomiconrelatos@gmail.com. Lo encuentras aquí abajo en la descripción si estás en YouTube. Pero si es un relato más bien corto, trata de ponerlo en los comentarios de algún video de YouTube. No te preocupes en cuál, tú solo ponlo. Aunque no tenga nada que ver el relato, no sé, en el video del ser extraterrestre, por ejemplo, que me pongas un encuentro con una bruja. De hecho, este de la bruja lo dejaron en el video del alien de Metepec, así que no te preocupes, no tiene que ver necesariamente. Yo lo checo y si es un relato corto pero interesante, lo estaré contando aquí en el podcast en alguna ocasión. O si quieres enviarme una nota de voz, mejor aún, envíamela a mi correo electrónico. Y pues nada más, muchas gracias, sigan dejando sus relatos para seguir haciendo episodios como este. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un lindo día, una bonita semana o un buen fin de semana, que descansen. No olviden, de nuevo, like al video si estás en YouTube, suscríbete, activa la campana de notificaciones, sígueme también en Spotify, en iVoox, sígueme en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y si quieres mi libro Demonios de Luna Llena, ya sabes, está en Amazon, en pasta blanda, pasta dura y en ebook. Y creo que eso es todo. Esto fue el Grimorio de Riggs, en el episodio número 75 del podcast, contando experiencias paranormales de ustedes, mis suscriptores. Y ahora sí, sin más que decir, nos escuchamos en la oscuridad.